Gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 11, por favor. Vamos al libro de Apocalipsis capítulo 11. Alabanzas al Señor. Vamos a leer el verso 1 al 3. Amén. Hoy solamente tomaremos estos 3 versículos. El próximo mensaje del verso 4 al 14, si Dios lo permite. Amén. Leemos para la gloria de nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Veamos todos. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Amén. Puede sentarse, amados hermanos. Gloria sea al Señor. Alabanzas a Jesús. Hoy hablaremos sobre la restauración de Israel, del templo, amén, y del comienzo de el trato de Dios con Israel, amén. Continuamos el estudio de Apocalipsis, por supuesto. Sabemos por la profecía bíblica o por la revelación bíblica que la actual Israel está endurecida, temporalmente, por supuesto. Romanos 11:25 dice: ha acontecido Israel endurecimiento en parte. Amén. Es decir, por haber rechazado al Señor Jesucristo y al Evangelio, Dios los entregó un espíritu de estupor, a fin de que crean a la mentira. Y ellos se rehúsan a creer en el Señor Jesucristo. Es un endurecimiento en parte. En Romanos 11:25 dice: hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. El rechazo de Israel hacia el Señor no es absoluto ni definitivo. O el rechazo de Dios hacia Israel no es absoluto o definitivo, es parcial. ¿Por qué? Porque su endurecimiento es temporal. Dios ha prometido salvación para ellos. Amén. Y ese endurecimiento temporal tiene lugar mientras se lleva a cabo el propósito de Dios entre los gentiles. Amén. Hermana Paola, si quieres, ciérrame la puerta ahí. Gloria a Dios. Mientras se lleva a cabo el propósito de Dios entre los gentiles. Santiago, el hermano del Señor Jesucristo, en el primer concilio en Israel, en Jerusalén, testificó cómo Pedro fue a la casa de Cornelio. Y en Hechos 15:14 dice: Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Amén. Es decir, Dios se apartó. Usted lee en Mateo 24 que el Señor dice: y salió el Señor del templo. Amén. No es una simple salida física que tuvo el Señor de la salida del templo. Se repite la historia de Ezequiel capítulo 8, que el Señor espiritualmente sacó su espíritu, su gloria del templo de Jerusalén. En el año 586 se apartó totalmente Dios del templo de Jerusalén. En el año 30 de Cristo, 33 podríamos decir, de la edad del Señor Jesucristo, Él sale del templo y abandona el templo y prácticamente abandona a Israel. Desde esa época parece que Dios hubiese desechado a Israel, pero no, Dios no lo ha desechado, lo endureció en parte. Amén. Es decir, Dios promete volver a restaurar, volver a visitar a Israel. ¿Cuántos alabamos al Señor? Y mientras tanto Dios comenzó a tomar pueblo de entre los gentiles. Amén. Y esa labor terminará cuando dice la Biblia en el libro de Romanos 15:25,
que ese endurecimiento en parte o el tiempo de los gentiles durará hasta que se complete el número de los gentiles que aceptarán a Cristo. Eso lo dice la Nueva Traducción Viviente. ¿Cuántos alabamos al Señor? La historia se repite, amados hermanos. Lo que le aconteció a Israel también le puede acontecer a la iglesia. Pablo lo dice, que fueron esas cosas escritas, 1 Corintios 10, y quedaron como ejemplo de lo que le ocurrió a Israel en el desierto para nosotros los que hemos alcanzado los fines de los siglos. Amén. Se repite la historia de la misma manera. Amén. Así como el pueblo de Israel se multiplicó como la arena del mar, y Pablo cita Isaías 10. En Romanos 9:27 dice: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo un remanente será salvo. Amén. De igual manera, la iglesia evangélica se ha multiplicado en este tiempo de los gentiles, pero solamente un remanente será salvo. Amén. Es decir, cuando el Señor Jesucristo venga, y Él vendrá cuando sea la plenitud de los gentiles. Amén. ¿Y cuándo vendrá? Cuando ya los evangélicos hayan alcanzado su nivel de apostasía. En Daniel 8:23 dice: cuando los transgresores lleguen al colmo, entonces Dios va, así como le dio la espalda a Israel y se fue a tratar con los gentiles, así también Dios le dará la espalda a la iglesia evangélica, que va a ser la mayoría, porque cuando la iglesia sea levantada de esta tierra, la Biblia dice: muchos son los llamados, pocos los que se van con el Señor, pocos los escogidos. Esa es la premura mía, amados hermanos, con ustedes como iglesia, de que vengan al culto, de que oren, de que busquen del Señor, porque pronto el Señor va a vomitar a esa iglesia apóstata. Y estoy hablando no de una denominación, estoy hablando de individuos que el Señor dice en Apocalipsis 3: por cuanto no eres caliente ni eres frío, sino tibio, te vomitaré de mi boca. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Y la plenitud de los gentiles también va a llegar cuando la mayoría de evangélicos se descarríen y lleguen al colmo con su apostasía. Entonces el Señor vendrá hasta las nubes, levantará la iglesia. Amén. A ese remanente escogido, fiel, escogido por gracia, y lo va a librar de la hora de prueba, de la ira venidera. ¿Cuántos alabamos al Señor? Y reitero, así como Dios le dio la espalda a Israel y los endureció en parte, así mismo le dará la espalda a la mayoría de evangélicos que son apóstatas, y los va a arrojar a la gran tribulación. Apocalipsis 2:22 lo dice: todos los que adulteran con la Jezabel los arrojaré a grande tribulación. Alabanzas al Señor. Y después de que el Señor levanta la iglesia y le da la espalda al pueblo evangélico, que es la mayoría, porque se lleva una minoría para el cielo, el Señor va a comenzar a tratar de nuevo con Israel para salvar a todo Israel, como dijo el apóstol Pablo. Ha acontecido Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Luego todo Israel será salvo. Amén. Porque el Señor vendrá a Sión, vendrá a Jerusalén para salvar a su pueblo. ¿Cuántos alabamos al Señor? Esta salvación, esta visitación comenzará con la salvación de dos testigos, dos profetas. Tan pronto la iglesia sea levantada, Dios va a llamar, a salvar y a ungir a dos profetas de Dios. Amén. Al parecer estos son los que van a ungir a los 144,000 judíos para que prediquen a nivel mundial. Estos dos profetas predicarán y profetizarán durante los 3 primeros años y medio de la gran tribulación en Israel. El anticristo, al final de su ministerio, de ese tiempo, los va a matar y los va a exhibir públicamente en la plaza mayor. Eso lo voy a explicar en el próximo sermón. Desde el verso 7 al 8 lo dice. Y la humanidad entera va a celebrar su muerte desde el verso 9 al 10.
3 días y medio después de que los cadáveres estén exhibidos frente a las cámaras de televisión y a las transmisiones en línea por internet, resucitarán estos cuerpos, de acuerdo al Apocalipsis 11:11, ascenderán al cielo en vista de todo el mundo, de acuerdo a Apocalipsis 11:12, y luego van a ocurrir otros juicios. Con la muerte y resurrección de estos 2 testigos y los juicios en Jerusalén, se completa el segundo ay, de acuerdo a Apocalipsis 11:14. ¿Cuántos alabamos al Señor? Eso va a ocurrir exactamente a la mitad de la gran tribulación. Y la tierra quedará lista para el toque de la 7ª trompeta, la cual abarcará la otra mitad de la gran tribulación con el derramamiento de las 7 copas de ira de Dios que van a ocurrir al final. Pero Apocalipsis 13, amén, Dios va a juzgar el mundo ya no con sellos, ya no con trompetas, ni con copas, sino con una bestia que le va a permitir que suba por encima de toda la humanidad y se deifique, se crea Dios y mate a todo aquel que no le adore. Amén. Qué tremendo. Mire que en la mitad de la gran tribulación está conformada por 7 sellos y prácticamente 7 trompetas. La otra mitad aparece solamente las 7 copas de la ira, pero esas son consecutivas. Eso es cuestión de semanas, de meses. Y el resto de años, pastor, un solo instrumento del diablo va a castigar a la humanidad y se llama el anticristo. Eso lo estudiaremos en el capítulo 13. ¿Cuántos alabamos al Señor? Vamos a ver cómo Dios empieza a tratar con Israel. Amén. Leamos el verso 1, veamos el instrumento que se le da a Juan evaluativo para medir. Verso 1 dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. ¿Cuántos alabamos al Señor? En términos de construcción, yo aquí tengo un metro. Amén. Hay diferentes tipos de metro. Este es el más común. Pero hay unos digitales. Aquí yo lo vi montado, el hermano lo puso, ¿cierto? Que usted, eso es como una medición que hizo para montar esto, que es exacta. Hay otros métodos de topografía, que son unas cosas que parecen una cámara y son para medir distancias. Amén. En tiempos bíblicos, cuando se iba a construir, los constructores usaban unas varas para medir y provenían de una planta o junco que crecía hasta 5 metros de alto junto al Jordán. Y de esta planta se escogía la más larga, la más recta. Amén. Normalmente era de 3 metros 15, 30 centímetros. En Ezequiel 45 aparece una de 3 metros con 15 centímetros, de acuerdo a la traducción Nueva Biblia Viviente. Se requería que fuese recta, que fuese ligera, la secaban, era hueca esa vara. Amén. Juan, en la visión, después de tener la experiencia con el ángel y el librito, dice la escritura: me fue dada. Hay traducciones como la King James Version, la mía que tengo, la nueva King James, lo hablo como tipo español, ¿no? Porque si hablara en inglés tengo que modular mi lengua, ¿no? King James Version. Tengo que poner la lengua más abajo y no es fácil uno cambiar de inglés a español. Pero esa versión dice que el ángel le da la vara. Amén. Yo la leí esta mañana porque prediqué en inglés esa parte. Yo dije el ángel, pero en español no aparece así. Déjame ver en griego. Me fui a buscar si aparecía la palabra angeloi, que es ángel, y no aparece. Es una traducción, mas no está en el griego. ¿Cuánto alabamos al Señor? Al parecer, quien le da esa vara a Juan puede ser el mismo Señor Jesucristo, o puede ser el mismo ángel fuerte del capítulo 10. Pero ¿por qué se le da esa vara? ¿Qué significa? Significa que se va a reconstruir el templo. Amén.
Porque lo primero que hace un maestro cuando va a construir es agarrar el metro y hacer medidas para iniciar una obra. Vamos al libro de Zacarías capítulo 2, por favor. Leamos Zacarías capítulo 2. Verso 1. Dice la escritura: alcé después mis ojos y miré, y aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir. Esa es otra forma de medición en tiempos bíblicos. Y le dije: ¿a dónde vas? Y él me respondió: a medir a Jerusalén. Recordemos el contexto de Zacarías. Jerusalén estaba destruida. La ciudad no tenía muros. Las puertas habían sido quemadas por Nabucodonosor. El templo, los palacios, la ciudad entera, toda estaba destruida. Y Zacarías tiene esa visión. Es una visión de esperanza, porque ya los exiliados habían vuelto del cautiverio en el año 536 bajo el decreto de Ciro, el rey de Medo-Persa. Y Zacarías tiene esa visión y ve a este varón y le pregunta: ¿a dónde vas? Y él le dice: a medir a Jerusalén para ver cuánta es su anchura y cuánta su longitud. Amén. Y aquí salía aquel ángel que hablaba conmigo, y otro ángel le salió al encuentro y le dijo: corre, habla a este joven diciendo: sin muros será habitada Jerusalén, a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Uy, qué promesa tan linda, amados hermanos. Amén. Sin muros va a ser edificada Jerusalén. Está hablando para el milenio. Amén. Sin muros va a ser edificada para Jerusalén. El verso 5 dice: yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Porque el Señor va a venir a reinar desde Jerusalén y no va a necesitar de muros la ciudad, porque el Señor va a estar en medio de ella. ¿Cuántos alabamos al Señor? Eso habla de reedificación. Amén. ¿Cuántos adoramos al Señor? Dice el apóstol Juan: y me fue dada una caña semejante a una vara de medir. ¿Y para qué se la da? Le da esperanzas a Juan, porque Juan está en la misma condición en la que estaba Zacarías como profeta y en la que estaba Zorobabel, el designado por Ciro como gobernador de Jerusalén, y como Josué, el sumo sacerdote. Amén. Ellos llegaron de la cautividad y vieron la ciudad destruida. No estaba el templo, los muros estaban caídos, las puertas quemadas. Pero Zacarías venía con una palabra de esperanza para el pueblo. Amén. Juan fue testigo ocular de la destrucción de Jerusalén cuando Tito, el comandante del ejército romano, vino y destruyó la ciudad, destruyó el templo. No quedó piedra sobre piedra. Para el año 70, 30 años después, 27 años después, tiene esta revelación Juan. Y él, en esa visión, se le da una caña para medir y se le da una orden. Amén. Y le dice, vamos a leer el verso 1: y se me dijo: levántate, mide el templo de Dios, mide el altar y los que adoran en él. Qué tremendo, amados hermanos. Alabamos al Señor. Para Juan fue motivo de gozo. ¿Por qué? Porque él había visto el templo destruido. Ahora en la visión lo ve que está construido, pero se le da la orden de medir. Y el acto de medir significa también evaluación de Dios, porque Dios siempre evalúa todo lo que hace o todo lo que le pertenece. Génesis 1:40, 1:10, 1:12, 1:18, 1:21, 1:25 y el Génesis 1:31. Cuando ya acabó de hacer todo, cuando iba haciendo una cosa, él veía, evaluaba. Pero en el verso 31 de Génesis 1 dice: y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. O sea, tenía la
aprobación divina de la perfección. Entonces alabamos al Señor. Alabanzas al Señor. Al final de la revelación del libro de Apocalipsis, Juan ve a un ángel, vaya al capítulo 21 de Apocalipsis, verso 15, y ve a un ángel con una vara de oro para medir la nueva Jerusalén. Y la nueva Jerusalén es la nueva ciudad de Dios creada. Amén, obviamente que está arriba en el cielo. Apocalipsis 21:15 dice: el que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Medir también se define como cuidado. Hablamos de reconstrucción, hablamos de evaluación y ahora de cuidado. Dios lo hace con el objetivo de proteger, preservar su honor. En este caso, en Jerusalén, el templo, para que el área santa no sea profanada. Y de esta manera salvaguarda lo que Él ha santificado en su templo, exigiendo protección, en este caso, de la intrusión y la profanación que pronto usted va a saber de la gran tribulación. ¿Cuántos adoramos al Señor? Por lo anterior, a Juan se le da la vara para medir tres cosas: el templo, el altar y los que adoran en el altar y en el templo. Amén. Alabanzas al Señor. Dice: levántate y mide el templo de Dios. ¿Cuántos adoramos al Señor? Algunos autores dicen que este templo no es terrenal. Estamos hablando de otras denominaciones, la iglesia presbiteriana, la iglesia bautista, los que no creen en la interpretación literal de Apocalipsis, la versión futurista, los que creen en la versión preterista, la milenialista, alegórica, dicen que esto ya se cumplió en el año 70 o que se cumplió en el transcurso de la historia, pero que no va a haber ningún rapto de la iglesia, no va a haber ninguna construcción del templo, no va a haber ningún anticristo reinando el mundo durante 7 años. Eso es lo que cree la iglesia bautista. No todos, por supuesto. Amén. Para que usted lo tenga en cuenta. O sea, no consiste en: ay, me voy para otra iglesia, ay, es que acá más bonito. Tenga cuidado, porque le pueden estar enseñando mentiras donde le relaja su vida espiritual. Porque imagínense, el Señor habló de que Él venía y habló de una doctrina que es la inminente venida de Él, que en cualquier momento viene. Eso nos hace vivir apercibidos, preparados, listos para irnos con el Señor. Pero si se nos predica que Él no viene a levantar una iglesia, que Él no va a exigir que estemos llenos del Espíritu Santo, velando en todo tiempo en oración, santificados, entonces vamos a vivir como los mundanos, como ellos viven. Amén. Alabamos al Señor. Entonces, cuando dice: mide el templo de Dios, mire que va a ser reconstruido el templo de Dios, van a decir: ese es el templo celestial. Lea al final del capítulo 11, mire, dice: y me mostró el templo de Dios en el cielo. Amén. Y van a decir: ¿qué es eso? U otros van a decir que el templo es metafórico, porque el templo de Jerusalén fue destruido en el 70, ya se cumplió la profecía, y que ahora nosotros, de acuerdo a segunda carta de Corintios 3:16 o primera de Corintios 6:16, nosotros somos el templo del Dios vivo, dicen ellos. Porque Pablo dice eso: vosotros, vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y es verdad, pero no tiene nada que ver con Apocalipsis 11:1, donde se le da una vara para medir el templo de Dios. Amén. Son interpretaciones erróneas, son enseñanzas falsas. ¿Y sabe por qué? Porque primero, capítulo 11, Juan está viendo visiones del mundo futuro. Apocalipsis 4:2 y Apocalipsis 1 dice: escribe las cosas que viste, que son y que serán.
Apocalipsis 4:2 dice, sube acá, yo te mostraré las cosas que suceden después de estas. Amén. O sea que hay un evento futuro. Amén. Y la Biblia demuestra que para el tiempo del fin, la ciudad de Jerusalén y el templo serían reconstruidos y el culto sería restaurado. Daniel 9:27, en la última semana de Daniel, dice la escritura, por otra semana el príncipe que ha de venir al mundo, que es el anticristo, confirmará el pacto con muchos judíos, por supuesto. Y a la mitad de la semana, que serían los primeros 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Si el sacrificio y la ofrenda va a ser cesado, parado, clausurado, cerrado, a los primeros 3, a la mitad de la gran tribulación, quiere decir de que el templo va a estar restaurado. Eso lo dice la Biblia. Pero obvio, usted se va a hablar con esos amelianistas, le tuercen la escritura y dicen que no. Amén. Además, el templo va a estar presente en la gran tribulación. ¿Por qué? Pablo dice que allí va a entrar el anticristo y se va a sentar. Segunda carta a los Tesalonicenses 2:4 dice que él se levanta contra todo lo que se llame Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y nótese que Tesalonicenses fue escrita en los años 50. Amén. Y el templo estaba en pie, por supuesto, fue destruido en el 70. ¿Cuántos adoramos al Señor? Alabanzas a Jesús. ¿Cuántos adoramos al Señor? El templo va a estar presente en la gran tribulación. El anticristo se va a sentar en él. Va a poner la abominación desoladora, de acuerdo a Mateo 24:15, citado por Daniel. Amén. Verso 11, capítulo 12, verso 11 de Daniel. Daniel habló que para el tiempo del fin, antes de que el Señor Jesucristo venga, se va a poner la abominación desoladora. ¿Y cuándo es que se va a poner? Daniel 9:27 dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. O sea, el anticristo vendrá y le dará la orden al sumo sacerdote de ese entonces y a todos los sacerdotes, no más libaciones, ni oraciones, ni quema de incienso, no más sacrificios. Se para el culto en Jerusalén. Amén. Eso lo hará el anticristo. Y después de ese día que él dé la orden, que va a ser a los 3 años y medio de la gran tribulación, Daniel capítulo 12 verso 11 se le dijo, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. O sea que la abominación desoladora se va a poner al final de la gran tribulación. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Al final de los 7 años de la gran tribulación pondrá la abominación desoladora. O sea, amados, estos datos evidencian que el templo va a ser reconstruido. Si usted va a YouTube, usted se dará cuenta que la Universidad de Jerusalén y otras instituciones tienen ya todo listo para la reconstrucción del templo. Amén. Entonces yo me pregunto, cuando se empieza a reconstruir, ¿qué hará el señor César Vidal, que tanto lo admiran como teólogo y no es teólogo? Él es abogado, amén. Él no estudió ninguna licenciatura en teología, ni tampoco una maestría. Hizo una maestría en teología, pero con sus estudios de derecho. Por lo tanto, no es teólogo. Amén. ¿Cuántas alabamos al Señor? Y él dice que no, que eso no va a ocurrir. Él no cree en el arrebatamiento. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Pero cuando se empieza a construir, ¿qué va a decir? ¿Y cuándo se va a construir? ¿Antes del arrebatamiento o después del arrebatamiento? No lo sabemos, amados hermanos. No hay una fecha exacta. No hay datos exactos en la Biblia. Amén. Pero estos datos que les acabé de mencionar, Daniel 12:11, Segunda de Tesalonicenses 2:4, Daniel 9:27,
nos muestra, amados hermanos, o evidencian que el templo va a ser reconstruido. La pregunta es, ¿será reconstruido exactamente igual al templo salomónico? ¿O será reconstruido exactamente al templo que reconstruyó Zorobabel en el 515? ¿O será el templo al cual el Señor Jesucristo entró, que fue reformado por Herodes? Amén. Parece ser que no será igual a esos templos, porque hubo variaciones en el templo de Salomón, en el templo de Zorobabel y en el templo herodiano. Amén. No será el mismo. Esta es la razón por la que a Juan se le da la vara de medir para evaluar si está conforme a las medidas expuestas por Dios a través de las Escrituras. El templo de Salomón tiene unas medidas, el templo de Ezequiel tiene otras medidas, que será el cuarto templo, el templo que el Señor Jesucristo va a construir de acuerdo a Ezequiel 40, 41 y 42. ¿Cuántos alabamos al Señor? Se le da la vara para medir el templo, pero usted nota que Juan no mide nada. ¿Y por qué no mide nada? Porque al parecer esa tarea será designada a los dos profetas. Amén. Dos profetas quienes van a medir el templo, así como Zorobabel era gobernador y Josué era sumo sacerdote, y eran los dos olivos, los dos candelabros de Ezequiel capítulo 3 y 4 para el tiempo de la reconstrucción. Amén. Estos dos profetas van a evaluar, van a medir el templo, el altar y los que adoran el altar, y van a levantar protesta en Jerusalén por la reconstrucción del templo que no está de acuerdo a la orden divina. Por eso van a ser aborrecidos estos profetas, y por eso los van a matar y los van a exhibir en la plaza pública. Nosotros adoramos al Señor. ¡Qué tremendo! Amén. Esa tareita la que le pone el Señor a estos dos testigos. Amén. Agarrar esa vara o un metro y ponerse a medir. Los mundanos impíos dicen que cuando los pastores hablamos de santidad, andamos con un metro midiendo el cabello y la falda de las hermanas, y no miden su lengua. Amén. Eso dicen ellos. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Eso dicen los mundanos, los impíos. Pero Dios sí da una vara para medir. Amén. Para medir el altar, para medir el templo, para medir a los que adoran a Él, en Él. Alabanzas al Señor. ¿Y cuál es esa vara la que nosotros tenemos? ¿Cuál es ese el metro que nosotros ponemos para medir? Y no solamente a las mujeres. Nosotros también medimos a los hombres. Y primero nos medimos a nosotros mismos. Porque el Señor Jesús en Mateo capítulo 7 dice, primero saca la viga que tiene en tu ojo, para luego sacar la paja del ojo de tu hermano. Amén. Es decir, primero nos medimos nosotros. ¿Y cuál es el metro o la medida que nosotros nos ponemos? La palabra. La palabra de Dios. Amén. Es la que nos evalúa si estamos de acuerdo. ¿Y qué dice la Escritura? ¿Cuál es la medida? Pues hay una sola medida para hombres y para mujeres. Y no es solamente el cabello y la falda o el pantalón o la lengua. Es el corazón, que es más importante. Lo demás es externo. ¿Y cuál es esa medida? Usted lee en el libro de Efesios capítulo 4. Pablo dice que al subir el Señor llevó cautiva la cautividad y dio dones, 5 dones a la iglesia, a los hombres. Y a uno les dio el don de ser pastor, evangelista, de ser profeta, apóstol y maestro.
¿Y para qué? El verso 11 lo dice. Para medir a los hermanos. ¿Cómo así? Ahí no dice eso, pastor. Sí, se lo voy a mencionar. Dice, a fin de perfeccionar a los santos. Amén. Y luego, si usted sigue leyendo, vamos a leer, por favor, Efesios capítulo 4. Adoramos al Señor. Alabanzas a Jesús. Amén. Verso 11 dice la escritura, constituyó apóstoles y pastores. Verso 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El verso 13, hasta que todos lleguemos, todos, amén, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es la medida, amados hermanos? Dígame, ¿cuál es la medida? La estatura, la medida de Jesucristo, de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la medida. Es decir, ¿cuánto usted se parece al Señor? Y ya no estamos hablando de algo externo, sino en su carácter, en su corazón, en su conducta, en su comportamiento. Amén. ¿Cómo nos comportamos ante la tentación, ante el mundo? San Juan dice en primera de Juan capítulo 2, si alguno dice que le conoce, debe andar como él anduvo, o debe vivir como él vivió. ¿Cuántos alabamos al Señor? Sí, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, que creamos una misma cosa. Amén. Del conocimiento del Hijo de Dios revelado en las Escrituras, para que seamos semejantes a Él. Ese es el objetivo de ser cristiano, amados hermanos. Para eso se requiere una vida santa. O sea, usted ya no puede vivir o hacer lo que usted quiera o se le dé la gana. Ese es el problema de la iglesia evangélica hoy en día. Y les gusta ir a iglesias grandes porque allá son como ovejas que no tienen pastor y cada quien hace lo que bien le parece. Amén. Y no quieren que el Señor use a los apóstoles, profetas, maestros y evangelistas que dio para la iglesia a fin de perfeccionar a los santos, para medirlos, que tengamos la misma estatura de Cristo. Aquí yo no le estoy diciendo que usted sea igual a mí, sino sea igual a Jesucristo. Amén. ¿Cuánto alabamos al Señor? ¿Cuánto adoramos a Jesús? A Juan se le dio la vara para medir el templo. A estos dos profetas se le va a dar la vara para medir. Van a tener la autoridad de Dios para levantar una voz de protesta ante las autoridades civiles del reino de Israel en el tiempo de la tribulación, ante el primer ministro, ante el Senado, amén, ante los líderes religiosos, ante el mundo, diciendo: esto no corresponde a lo que dice la Biblia. Amén. Y todo hombre de Dios que ha sido ungido, llamado por Dios, estamos autorizados por Dios para decir: así no se debe adorar a Dios. ¿Cuántos alabamos al Señor? Por eso dice que Juan se le dio para medir el templo de Dios, para medir el altar. Esa es la segunda cosa que tiene que medir. La pregunta es: ¿cuál altar? El tabernáculo en el templo de Salomón, tabernáculo de Moisés, el templo de Salomón, habían dos altares. El de oro, que estaba en el lugar santísimo, era el de incienso, era pequeño, que estaba cerca del velo. Pero el otro altar, que era donde se ofrecían los sacrificios,
que es el altar de bronce, amén, estaba fuera del fuera del lugar santo, del lugar santísimo. Esto quiere decir de que cuando a Juan se le dice mide el altar, quiere decir de que tan pronto la iglesia sea levantada, el templo va a ser inaugurado y el altar va a ser restaurado al inicio de los 7 años de la gran tribulación. Amén. Obviamente que ese altar donde se sacrifican los animales va a ser suspendido el servicio por el anticristo al momento que asesine a los 2 testigos, de acuerdo a Apocalipsis 11:7, a la mitad de la gran tribulación, a la mitad de la semana, hará cesar el sacrificio, de acuerdo a Daniel 9:27. ¿Cuántos alabamos al Señor? Este altar, el de sacrificio, estaba en el interior del templo, pero afuera del lugar santísimo, en el atrio interior, en el lugar santo, de acuerdo a Ezequiel 40:47, dice: luego el hombre midió el atrio interior y era un cuadrado de 53 metros de ancho. Bueno, no dice, y el altar estaba ubicado en el atrio del templo, de acuerdo a Ezequiel 40:47. ¿Cuántos alabamos al Señor? Dice, mide el altar. Pero si vamos a términos teológicos, ese altar era grande. Y vamos a ver las medidas. Por ejemplo, el altar en el tabernáculo de Moisés era moderado, de acuerdo a Éxodo 27 del 1 al 2. El largo y ancho era de 5 codos, equivalente a 2.25 metros de ancho. Ese era el tamaño. Su altura es de 3 codos, es decir, de 1,35 metros de alto. Era el altar, 2.25 por 1.35 era el diámetro, la medida del altar en el tiempo de Salomón, de Moisés. En el tiempo de Salomón, Salomón edificó un altar más grande, de acuerdo al segundo libro de Crónicas 4:1. El largo y el ancho era de 20 codos, equivalente a 10 metros, mientras que su altura era de 10 codos, 5.2 metros, era amplio. Amén. Ahora, el altar de bronce profetizado por Ezequiel era mucho más grande. Amén. Aproximadamente de 7.5 metros y de 6 metros de alto. Grandísimo. Amén. Aunque el de Salomón era largo, de 10 metros, pero su altura era de 5 metros. Estamos hablando de 5 metros, pero este va a ser de 6 metros, el que va a reconstruir el Señor Jesucristo. A Juan se le dice, mide el altar de sacrificios. No sabemos exactamente qué medida usará estos 2 testigos, si la de Moisés, la de Salomón o la de Ezequiel, para denunciar el nuevo altar construido en el reinado del anticristo. De todas maneras, a ellos se les va a dar la autoridad para medir, y no solamente el altar, sino también a los que adoran en él. Cuando yo hablo de 6 metros de alto, se hacen unas escaleras donde el sacerdote subía y le alcanzaban el cordero. Arriba estaba la placa donde se ponía el cordero, se sacrificaba y se incendiaba el cordero. Amén, como una ofrenda, como un holocausto. ¿Cuántos alabamos al Señor? Dice, mide el templo, mide a los que adoran en él. No solamente se le dice que mida las cosas, mida a las personas. Es decir, Dios mide o evalúa no solamente las locaciones y los objetos de su culto, también a los que sirven en el templo. Amén. Por eso Dios, cuando alguien le pregunta, es que allá lo miden a usted. No, no es que lo miden, es que ya Dios no se evalúa. Dios escribió un perfil para exigirle a todo aquel que le quiera servir en el altar, en el templo. Alabanzas al Señor. Estos 2 testigos van a medir a los sacerdotes de la gran tribulación. Amén. Ezequiel recibe la revelación y le dice, porque Ezequiel evalúa también a los sacerdotes en esa visión que él tiene,
Y él se da cuenta que para el tiempo final, cuando el Señor Jesucristo vaya a establecer, abrir el templo de nuevo, no todos los que fueron sacerdotes en la gran tribulación van a servir en el sacerdocio del milenio del Señor Jesucristo. ¿Y sabe por qué? Porque muchos levitas en la gran tribulación serán infieles. Amén. Vamos a Ezequiel capítulo 44, por favor. Ezequiel 44. Alabanzas al Señor. Verso 10 al 14. Y los levitas que se apartaron de mí cuando Israel se alejó de mí yéndose tras sus ídolos, llevarán su iniquidad y servirán en mi santuario como porteros a las puertas de la casa y sirvientes en la casa. Ellos matarán el holocausto y la víctima para el pueblo y estarán ante él para servirle, por cuanto le sirvieron delante de sus ídolos y fueron a la casa de Israel por tropezadero de maldad. Por tanto he alzado mi mano y he jurado, dice Jehová el Señor, que ellos llevarán su iniquidad. No se acercarán a mí para servirme como sacerdotes, ni se acercarán a ninguna de mis cosas santas, a mis cosas santísimas, sino que llevarán su vergüenza y las abominaciones que hicieron. Les pondré pues por guardas o porteros encargados de la custodia de la casa para todo el servicio de ella y para todo lo que en ella haya de hacerse. ¡Uy, qué drástico es el Señor!, dirá alguno. Amén. Con Dios no se juega, amados hermanos. Amén. Estos sacerdotes entraban al lugar santo y adoraban a Dios, servían allá, pero por ese pecado de la idolatría en la gran tribulación, aquí el Señor le dice a Ezequiel, y eso se va a imponer después de la gran tribulación, no van a servir. Y si servirán, el Señor los va a poner de porteros. Qué tremendo, ¿cierto que sí? Por eso en el servicio a Dios, al pastor se le exige, amén, que sea fiel, que sea irreprensible. Primera carta a Timoteo capítulo 3 dice: si alguno anhela obispado o pastorado, buena obra desea. O sea, amén, eso lo aprueba Dios. Qué bueno, ojalá Dios todos fueran así, todos desearan servirle, pero bajo las condiciones de Dios, no las de ellos. Porque hay gente que cree que, ay, qué bueno ser pastor, recogerle la plata a la gente y llenarse de plata y volverse rico. Así lo dije yo un día a un hombre que tenía esa visión. Yo le dije, pues métase a pastor, ya que a usted le ha ido mal en los negocios, en la vida financiera, ¿por qué no monta un negocio de esos? Le dije yo, y le hablé con autoridad y le dije, lo primero que tienes que es arrepentirse de su pecado, rendirse al Señor y servirle, cosa que es casi imposible. Es imposible para un pecador. Amén. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero se requiere que sea marido de una, que sea irreprensible, o sea, que no lo reprendan, intachable, marido de una sola mujer, no dado al vino, no codicioso de ganancias deshonestas, no iracundo. Amén. O sea que si los problemas los agarra remangando, si vamos a los golpes, ese no es pastor, no está calificado, está descalificado por Dios. ¿Cuántos alabamos al Señor? Miren que Juan se le dice, mira a los que adoran en el altar y en el templo, míralos. Pablo tiene la regla, la medida, el metro. Timoteo 3:1, no les gusta más de uno. Amén. Ezequiel le puso el metro y Dios le dijo, no, van a servir en mi templo. Y si los quiero dejar en el templo, sean porteros, vigilantes, ujieres.
Porque hay gente que sirve en el ministerio y después de que está aquí, la iglesia se la llena y empieza a vivir mundano, carnal. Deja de orar, deja de ayunar, anda y vive como los hombres, se llena de avaricia. Y lo único que quiere es que la gente venga a la iglesia. Para eso elaboran estrategias, programas, entretenimiento en la iglesia para sacarle la plata al pueblo. No les habla del pecado, no les exige, porque ni ellos exigen, están muertos espiritualmente y reciben plata. Luego la plata la invierten, compran terrenos, edifican propiedades, luego ponen en arriendos apartamentos y se llenan de plata. ¿Cuál es su destino? El infierno. Eso lo dice segunda carta de Pedro, capítulo 2. Harán mercadería de vosotros. Su condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Qué peligro, ¿cierto que sí? Amén. Por eso uno debe mantenerse en integridad. Y hay otros que cometen adulterio y se quedan calladitos y así siguen predicando, y por eso ya no, el Espíritu Santo no está sobre ellos. Por eso ya no predican contra el pecado, no tienen autoridad. ¿Cuántos alabamos al Señor? Alabanzas a Jesús. Amén. Yo hablaba ahorita con el taxista que me traía y me hablaba de las elecciones y el mal testimonio de X y Y persona en la política. Amén. Me tocó hablarle y decirle, no todos los pastores somos así. De hecho, Dios no aprueba eso. La Biblia dice claramente en 2 Timoteo, amén, que si alguno milita en el Señor o sirve en el ministerio, no debe enredarse en las cosas del mundo a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Por eso un pastor no debe enredarse en negocios, ni en el comercio, ni en la política, ni en nada de eso. Amén. ¿Por qué? Porque si se mete en eso, entonces ya no van a decir el pastor X, sino esos pastores corruptos. Mire, hasta ladrones. Y a todos nos meten en el mismo saco. Yo le dije, no, hermano, eso no es así. Y le toca a uno defender el evangelio por el mal testimonio. Amén. Alguien dijo, votábamos por la derecha y salió corrupta, ladrona. Nos tocó votar por la izquierda y nos salió corrupta y ladrona. Entonces decidimos votar por cristianos y nos salieron con lo mismo. Ya no vamos a votar por nadie. Yo a esa conclusión la llegué hace años, no ahora. ¿Cuánto adoramos a Jesús? Mire a los que adoran en Él. Dios nos da la orden por su palabra de decirle a los que están en el altar, usted no está dando la medida. Amén. Obviamente que la medida no es solamente para condenar, también para aprobar a los sacerdotes fieles. Estamos en Ezequiel 44, del 15 al 16. Mas los sacerdotes levitas, hijos de Jacob, que guardaron el ordenamiento del santuario cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para ministrar ante mí y delante de mí estarán para ofrecer la grosura y la sangre, dice Jehová el Señor. Ellos entrarán en mi santuario, ellos se acercarán a mi mesa para servirme y guardarán mis ordenanzas. ¿Cuántos adoramos al Señor? Alabanzas a Jesús. Gracias a Dios que cuando el Señor Jesucristo venga, va a poner en el ministerio a gente de acuerdo a su palabra, a su carácter, y no al que me convenga. Hoy en día se pone a este porque este me conviene, sin importar si es un avaro, si es un mentiroso, si es un iracundo, si es un mundano. Qué tristeza, ¿cierto que sí, amados? Que las cosas ya no se manejan en términos bíblicos. Al pueblo, al que viene a adorar, también Dios le ordenó medirlos. Amós capítulo 7, verso 8 dice, entonces Jehová me dijo,
¿qué ves, Amós? Y dijo, una plomada de albañil. Y el Señor le dijo, aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel, no lo toleraré más. ¿Se da cuenta, amados, que Dios mide hasta el mismo pueblo? Verso 2. Vamos a Apocalipsis 11:2, ya estamos terminando por hoy. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, no lo midas. ¿Cuántos adoramos al Señor? Estamos en Apocalipsis 11:2. El patio que está, pero el templo, el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, no lo midas. El templo de Salomón tenía 2 atrios, uno interior y otro exterior. El templo que reconstruyó o reformó Herodes dividió el atrio interior en los atrios de los sacerdotes, el atrio de Israel y el atrio de las mujeres. O sea, ya van 3 atrios. Un pórtico separaba a estos 3 del atrio de los gentiles y tenía una placa que advertía, en el tiempo del Señor Jesucristo estaba esa placa que decía, cualquier gentil que entrare en los atrios interiores será condenado a muerte. Esa era la placa que aparecía en el tiempo del Señor Jesucristo. Amén. El altar de bronce, que era donde se sacrificaban, marcaba el límite hasta donde los gentiles podían entrar en la época apostólica. Los judíos tenían la aprobación romana de ejecutar a cualquiera que profanara el atrio. Ahí estaba esa placa, cualquier gentil que entra, lo matan. Amén. Por eso en Hechos 21:27 a Pablo se le acusó de haber profanado el templo al introducir gentiles. Cuando Pablo vino a Jerusalén a adorar a Dios. Y unos judíos de Asia, dice Hechos 21:27, al ver a Pablo en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano dando voces, varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, contra la ley, contra el templo. Y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Eso es Hechos 21:28. Obviamente eso era falso. Amén. Porque ellos no entraron a ese lugar. Juan dice, se me dio una vara para medir el templo, el altar y los que adoran en el templo. Pero el verso 2 dice, no midas el atrio de afuera. Ha sido entregado a los gentiles. Amén. En los 3 templos, el primero el de Salomón, el segundo templo el de Zorobabel, el otro reformado por Herodes, que es el segundo templo, y el de la visión de Ezequiel, que es el cuarto templo, el santuario, el atrio interior y el atrio exterior, era terreno sagrado y pertenecían a Dios. Por lo tanto, el tercer templo, el que va a ser reconstruido en el reinado del anticristo, el atrio exterior significa que este lugar va a ser entregado a los gentiles por 3 años y medio. Va a ser un sacrilegio, amados hermanos. ¿Está cerrada la puerta? Amén. Va a ser un sacrilegio. Amén. ¿Y cuál va a ser la razón? Porque ha sido entregado a los gentiles. Estamos en el verso 2. Y ellos van a hollar la ciudad santa 42 meses. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Que los 2 testigos van a tener la autoridad de Dios y van a decir, el templo no está reconstruido conforme Dios lo manda. El altar no está reconstruido conforme Dios lo manda. Los que están sirviendo en el templo no están de acuerdo a la medida como el Señor manda. Amén. ¿Y por qué el templo no está construido a la medida que el Señor manda? Porque ese atrio no pueden entrar gentiles. ¿Y por qué? Ahora sí, dice, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad durante 42 meses. Amén. La historia se repite, amados hermanos. Ese va a ser el pacto con el anticristo. Que el anticristo va a permitir y va a ayudar a la reconstrucción con esas condiciones humanas. Esa es la razón por la que Nehemías, en el libro de Nehemías que lo leímos, no permitió que Sanbalat y Tobías trabajaran con él, porque ellos pondrían también sus condiciones.
Esa es la condición por la cual los varones de Dios en la iglesia cristiana evangélica no pueden permitir que intrusos trabajen con nosotros. Porque van a poner condiciones que van a violentar la palabra de Dios. Por eso los líderes no podemos mezclarnos con los mundanos. Si no, terminaremos en las calles repartiendo papelitos, no para evangelizar, sino para hacerle propaganda a un político. Si no, saldremos a las calles, no para decir que Jesucristo es el Señor, sino para protestar contra el aborto, contra el homosexualismo, contra todo, en marchas. Y la iglesia no ha sido puesta para eso. Amén. ¿Cuántos adoramos al Señor? Amén. Parece ser de que el pacto que Israel va a hacer con el anticristo, harán el pacto con una cláusula, porque ahora el templo que está destruido, en medio del templo está la mezquita de Omar, el domo, que es musulmán, y allá lo pisan católicos, evangélicos, judíos y musulmanes. Parece ser de que en el pacto van a poner una cláusula, está bien, vamos a dejar de edificar el templo, pero los musulmanes tienen derecho a venir a adorar acá también, porque es de la familia abrahámica. Qué tremendo, ¿no? Y eso es esa cláusula es una preparación, y los dos testigos van a decir, eso no lo aprueba Dios. Amén. Y ahora nosotros, los que protestamos contra las cosas que no se hacen conforme a la palabra, ¿sabe cómo nos llaman los impíos ahora nosotros? Dios nos llama a nosotros atalayas, vigilantes. Pero los impíos, ¿sabe cómo nos llaman a nosotros? Para ofendernos, sindicalistas, que por todo están protestando. Impíos. Amén. No, es que Dios nos manda a levantar la voz contra lo mundano, contra lo carnal. Y no se le puede dar al diablo no se le puede dar lugar. Usted le da un espacio al diablo y él ahí se agarra. Por eso Jesús dijo, viene el príncipe de este mundo que nada tiene en mí. En la casa nuestra no puede haber nada del diablo. Nada. Amén. Usted le abre puerta en su casa al diablo y el diablo toma el control de su familia, de su casa, de su vida espiritual. Y quien ordena y gobierna su vida va a ser Satanás. Aquí le dejan esta cláusula, tal vez en el pacto, dice, el patrio de afuera ha sido entregado a los gentiles, ha sido entregado a los gentiles. La sorpresa es que cuando mueran los dos testigos que dijeron, ese patio no puede ser dado a los gentiles, es decir, cuando ellos mueran, porque esa va a ser la oposición, amén, al anticristo, a los mundanos. Tan pronto mueran estos dos testigos y asciendan al cielo, no va a haber voces de protesta. Entonces los gentiles van a hollar la ciudad completa de Jerusalén. ¿Y qué significa hollar? Significa pisotear. Pero no han entrado gentiles allá al templo. Sí, entraron a ese lugar que ha sido entregado a los gentiles. Pero ya hollar, ¿qué significa? Pisotear en juicio. Es decir, van a entrar a Jerusalén para matar judíos. Ahí es donde empieza la persecución de los judíos. Y la historia se repite. Amén. En la época de Antíoco IV Epífanes y en la época de Tito, el general romano. Amén. Ellos, los gentiles, hollaron la ciudad, la pisotearon, pero para atacarla, matar, para profanar. Por ejemplo, en la época del anticristo del Antiguo Testamento, Antíoco IV Epífanes,
que gobernó Jerusalén desde el año 171 al 165, casi 7 años. Pero la época de la destrucción del templo, la profanación, ocurrió cuando los gentiles, literalmente los paganos, hollaron la ciudad de Jerusalén, la tomaron en el año 168 hasta el 165. Pusieron una guarnición de asirios, de griegos que eran paganos, e invadieron los atrios interiores del templo, metieron la abominación desoladora, inclusive sacrificaron cerdos en honor a Zeus. Eso está en el libro de Daniel capítulo 8 del 9 al 12. Vamos a leerlo, Daniel capítulo 8 del 9 al 12. Uno de ellos salió un cuerno pequeño que se llama Antíoco IV Epífanes, que creció mucho al sur, a Egipto, al oriente y hacia la tierra gloriosa, Jerusalén, y se engrandeció hasta el ejército del cielo. Está hablando del pueblo de Israel, que era como las estrellas del cielo. Y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Eso se llama hollar. Después de matarse, les paraba encima. Y aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, contra el sumo sacerdote Onías. En el año 171 lo asesinó. Y por él, está hablando del anticristo Antíoco IV Epífanes, fue quitado el continuo sacrificio. Y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio. Echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Daniel 11:31 habla de esa abominación desoladora. Dice: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario, el templo. Y de su parte tropas se levantarán y vendrán y profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Eso ocurrió entre el año 168 y 165 antes de Cristo. Lo mismo ocurrió en el año 170. Las hordas romanas, comandadas por Tito Vespasiano, invadieron Jerusalén, destruyeron el templo. Amén. El Señor los profetizó en Lucas 21:24. Ahora en el futuro, de acuerdo a Daniel 9:27, amén, la mayoría de judíos hará pacto con el anticristo y aceptarán esa cláusula. La Biblia dice: por otra semana, es decir, por 7 años, hará pacto con muchos, no con todos. Y esa cláusula era: el patio que está fuera del templo se le va a permitir a los gentiles. Amén. Hechos 21:28. Por eso casi matan a Pablo, porque supuestamente había profanado ese lugar. Esta es la razón por la que el Señor le dijo a Juan: no mida ese patio, ya está totalmente profanado. Amén. ¿Y por qué? Porque Dios había permitido que el anticristo diera el primer paso, que lo va a conducir a la abominación desoladora. Esa es la razón de la protesta de los 2 testigos contra el gobierno de Israel, contra el sacerdocio, contra el pueblo, contra el mundo. Y por ese motivo lo van a odiar y van a desear matarlos. Es que cuando vemos siervos de Dios que operamos como atalayas y decimos: eso no lo aprueba Dios, ese no es el método bíblico, nos odian. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Sí, cuando maten a los 2 testigos, a partir de la segunda mitad de la gran tribulación, cuando se cierre el culto al final de la primera mitad de la tribulación, los gentiles van a comenzar a hollar la ciudad y el área sagrada. Estos 42 meses serán los 2 últimos, el último periodo del anticristo. 42 meses de sacrilegio. La profanación será de 3 años y medio, al final del reinado del anticristo. ¿Cuántos alabamos al Señor? Qué tremendo, ¿cierto, amados hermanos? Vamos a ver el tiempo. Yo creo que se me fue el tiempo. Ya se me fue el tiempo.
La otra semana hablaremos el verso 3 y 4. Amén. Pero que el Señor nos ayude. El servicio a Dios no es como usted y yo lo querramos hacer. Amén. Ni cuándo lo querramos hacer. Es como Dios lo ha establecido en su palabra. Y no todos pueden meterse en esto. De lo contrario, tendrán que darle cuentas a Dios. Amén. Estos dos testigos, Dios los va a usar, los va a ungir, les va a dar una autoridad tremenda, a hacer unos milagros, que con tan solo ellos declarar la palabra, caerá fuego del cielo, consumirá a sus adversarios, como en segundo libro de Reyes capítulo 1, Elías oraba y caía fuego del cielo y los consumía. Amén. Tendrán la autoridad que tuvo Moisés, que pondrán la vara o la mano o el manto, no sé, sobre las aguas de Jerusalén, de Israel, y se van a convertir en sangre. Ellos van a orar y el cielo se va a cerrar, no va a llover durante esos 3 años y medio. Ellos van a orar, si vienen los enemigos van a matarlos, simplemente oran a Dios. Caerá tinieblas, como cayó en Egipto durante 3 días, no se podían ver los unos a los otros. Van a orar y van a subir piojos, ranas, langostas por todos lados. Serán invencibles, serán intocables, serán protegidos, respaldados por Dios. Pero a la mitad de la gran tribulación, cuando hayan acabado su ministerio, entonces la bestia que sube del abismo, que va a poseer al anticristo, los va a apresar, los va a matar y los va a exhibir públicamente en la gran plaza de Jerusalén. Las cámaras de televisión, los medios de comunicación registrarán a estos dos que atormentaban a los moradores de la tierra y al pueblo de Israel. ¿Y con qué los atormentaban? Con su mensaje, con su palabra, contra el pecado, contra el mundo, contra la adoración, contra todo lo que ellos hacían, porque todo era contrario a la palabra. Amén. Y por eso cuando los maten van a celebrar y se le van a dar regalos unos a otros, posiblemente en el mes de marzo, que era la fiesta del Purín, o posiblemente en el mes de diciembre, que para el tiempo de Juan se celebraba la Saturnalia romana, donde también se daban regalos, la que hoy se celebra como la Navidad. Para ese entonces era una Navidad satánica, porque matarán a esos dos grandes hombres de Dios que tendrán el ministerio de Moisés y Elías. Al tercer día estarán transmitiendo día y noche las 24 horas, las cámaras enfocadas, viendo los cuerpos, que les caen moscas, que se están inflando, que se pusieron morados esos cadáveres. Amén. Que han aumentado de tamaño por la descomposición interna, porque no permiten que sean sepultados, y todos los pueblos de la tierra los van a ver, dice la Biblia. Pero a los 3 días y medio, cuando se cumplan los 3 días y medio exacto, así como el Señor Jesucristo fue crucificado en Jerusalén y a los 3 días resucitó, dice la Biblia que el hálito de vida vino del cielo. Amén. Un hálito que no quedó grabado en cámaras, pero de un momento a otro la hinchazón empezó a desaparecer, el color morado, amarillo empezó a desaparecer, se abrieron los ojos, hubo movimiento de manos, de pies, el color de la piel se le transformó. ¿Y por qué? Ya no va a ser una piel normal, vuelven a la edad de su juventud, delante de las cámaras. Ya su piel, de su rostro, de sus manos, resplandece como cuando Moisés descendió del monte. ¿Y por qué resplandece? Porque no van a resucitar en el mismo cuerpo. Resucitarán con un cuerpo inmortal, glorificado, de poder, de gloria. Se levantarán, mirarán a todo el mundo. Cae un gran terror sobre Jerusalén. Y dice la Escritura que de un momento a otro empiezan a elevarse y a subir al cielo delante de todos ellos, para
confirmar que su mensaje era verdad. Para decirles que Jesucristo murió por Israel, por el mundo, pero que resucitó. Y ellos dirán, al principio cuando ellos predicaban eso, no hay evidencia de que él haya resucitado, pero con la resurrección de ellos demostrará que sí, Jesús resucitó, y nosotros los que creímos en él también fuimos resucitados, arrebatados al cielo, también juntamente con Cristo. Qué lindo es el Señor. Eso lo veremos la otra semana, amados hermanos. Amén. Por eso vale la pena servirle a Dios y someternos a la vara, a la regla de fe, que es las Escrituras, la palabra, para podernos ir en el arrebatamiento al cielo. La resurrección y ascensión de estos testigos es una evidencia visible de lo que será el arrebatamiento de la iglesia. Decimos en inglés in slow motion, que es en cámara lenta, porque el tiempo real del arrebatamiento será un abrir y cerrar de ojos, pero el mundo va a ver paso por paso lo que le va a ocurrir a esos dos testigos, y se van para el cielo, para donde va a ir la iglesia. Si es que estamos preparados, si es que queremos ir al cielo. ¿Usted quiere ir al cielo? Estemos listos, amados hermanos. Congrégase, ore, busque del Señor, obedézcale. Póngase de pie, amados hermanos. Padre, te damos gracias por esta palabra que nos has dado. Toda la gloria, toda la honra es para ti. Gracias por permitirnos edificarnos en este lugar, Señor. Por darnos esta palabra que nos da vida, que alimenta nuestras almas, que santifica nuestro ser, Señor, porque ese es el propósito de tu redención: limpiarnos, santificarnos, redimirnos, apartarnos para ti, para que vivamos para ti por toda la eternidad, Señor. Yo te doy gracias, Padre. Yo te doy toda la gloria, Padre. Yo te doy toda la alabanza. Ayúdame, Señor, a estar preparado para irme contigo cuando suene la trompeta, cuando tú regreses, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos. Muchas gracias por esta palabra, Señor. Ayúdanos a seguir recibiendo este mensaje del cielo, esta palabra, la cual edifica nuestras almas, la cual bendice nuestro ser, Señor, la cual alimenta nuestro ser para que crezcamos, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier viento de doctrina, para que no seamos niños, Señor, sino que crezcamos y alcancemos la estatura de un varón perfecto a la medida de mi Señor Jesucristo, Señor. Ayúdanos, Padre, a hacer tu voluntad, a vivir para ti. Dile, amado hermano y hermana, ayúdame a vivir para ti. Ayúdame a ser santo como tú eres santo. Ayúdame a ser puro como tú eres puro. Prepárame, Señor. Yo quiero escapar de los juicios que han de venir en esta tierra. Ayúdanos, Dios. Dile al Señor, abra tus labios y dile al Señor, ayúdame, Señor. Ayúdanos, Dios, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. A crear convicciones en mi corazón, Señor. A estar totalmente persuadido de lo que soy y lo que tengo que hacer, Señor, en el nombre de Jesús. Porque lo demás, lo que seré, depende de ti y de lo que haga yo en este tiempo. Ayúdanos, Dios,
Ayuda al pueblo, ayuda a mi vida. Vamos, hermano, dile: ayúdame, Señor. Te entrego mi corazón, te entrego mi mente, te entrego mis sentimientos, te entrego mi corazón, Señor. Te entrego todo de mí. Dile: toma de mi vida todo, Señor. Límpiame, santifícame, prepárame. Soy ese barro en tus manos. Como alfarero, moldéame, transfórmame, cámbiame, Señor. Vamos, hermano, dile: ayúdanos, Dios, a vivir para ti, a hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Dios. Barro en tus manos, yo quiero ser. Dile: barro en tus manos, yo quiero ser. Y si tú quieres, vamos a decirle: puedes hacerlo a tu manera. Dile: pues para eso, dile, yo estoy aquí. Barro en tus manos, barro en tus manos, yo quiero ser. Barro en tus manos, yo quiero ser. Y si tú quieres, y si tú quieres, puedes hacerlo a tu manera, pues para eso yo estoy aquí. Pues para eso, pues para eso yo estoy aquí, aquí, aquí. Sí, Señor, te doy gracias. Soy barro en tus manos, Señor. Moldéame, límpiame, transfórmame, cámbiame a la imagen de Jesucristo, Señor. Hazme un vaso de honra para tu gloria, para tu alabanza. Mil gracias, Señor. A ti la gloria, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Vamos a recoger la ofrenda, hermana Martica, hágame el favor. ¿Cuántos adoramos al Señor? Siéntese, por favor, un minutico. Les recomiendo que vengan el otro mensaje, donde hablaremos de los dos testigos, su identidad, su carácter, su fortaleza. Estamos hablando de la unción que Dios les da, la autoridad que Dios les da, su martirio y su legado. Amén, hablaremos esos puntos. Venga, porque quizás no voy a publicar esa predicación. Esta sí la publico, pero quizás la otra no la publique. Así es que vengan. Amén. Y los que están viendo este mensaje, pues les invitamos que vengan y nos acompañen. Aquí no le vamos a hacer nada malo. Amén. ¿Cuántos adoramos al Señor? ¿Cuántos nos hemos gozado, amados hermanos? Dios ha sido bueno, ¿cierto que sí? Con su palabra, con su presencia. El martes venga el culto de oración, hermano. Mire, llénase del Señor. Aquí es un culto de clamor. Usted necesita llenarse.
Porque si usted solamente viene a estos cultos, pero el de oración no viene, entonces es como el que, hermano, o sea, come seco. Aquí recibió el alimento sólido, pero en el culto de oración, la bebida espiritual, el agua de vida. Amén. Tiene que darle esos dos nutrientes al alma, amados hermanos, para que viva. Amén. Jesús dijo a la samaritana: el que bebiere esa agua vuelve a tener sed, pero el que bebe el agua que yo le daré será como fuente que salte para vida eterna. El salmista David decía: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama mi alma por ti, oh Dios. Hay que clamar a Dios por esa agua de vida. El que tiene sed, venga a mí, dijo el Señor. Venga este martes y clamemos, amados hermanos, y llénese del Espíritu Santo. Vamos a terminar la oración, hermanita Azucena, la voy a invitar a que pase, me ayude a orar por la ofrenda y despida el culto. Pónganse de pie todos, amados. Dios les bendiga, amados. Gloria a Dios. Bendito Dios, Padre Celestial, Señor Jesucristo, en tu nombre.